Conversaciones que llevan a victorias y firmas en historias con Super Bienes Raíces. ¿Cómo están, queridos campeones inmobiliarios? Bienvenidos a un episodio más de este podcast que lleva justamente por nombre Campeones Inmobiliarios. Y hoy, como usted lo puede ver, tengo la oportunidad y el honor de tener un gran invitado. Él no es un campeón inmobiliario, pero es un campeón en la comunicación del deporte. Usted lo conoce muy bien y me refiero al señor Pablo Carrillo. Bienvenido, señor Pablo. ¿Cómo está? Con gusto de saludarte, mi querido. Y déjame hacerte una pequeña corrección. Okay. Aunque no lo creas, también soy inmobiliario. ¿Ah, sí? Y algunos años de mi vida los dediqué a esa profesión. Ok. O sea que le conozco al tema. Mi hermano ha continuado con esa labor en CMI, de la cual pues algún tiempo fui totalmente, estuve en activo, dedicándome a comercializar bienes raíces, Okay. sobre todo comerciales, locales industriales, bodegas. En la parte habitacional casi nunca incursioné, pero algo sé del tema, algo estoy involucrado en el mismo. Y nada, saludar a todos los bienraiceros, que también es una bonita profesión. Exacto, ya nos contará un poquito más a detalle de cómo llegó a este medio, porque lo conocemos en otra actividad. Y de hecho, es sorprendente lo que le voy a preguntar, porque usted viene de una familia que siempre ha estado en el medio artístico. Sí. Su mami, Queta Labat, primera actriz, su tío, Jorge Labat, también un actor. Y mi primera pregunta que iba a hacer es, ¿por qué no incursionó? Yo, vaya sorpresa, usted desde muy chavito sí incursionó en el cine. Pues Sí, de hecho lo hemos visto. Sí, no nos quedaba de otra, porque de hecho mi familia se debe al cine mexicano. ¿Sí? Por el lado paterno, del lado Carrillo, mi abuelo Domingo Carrillo, por azares del destino, él tenía camiones urbanos de la línea Roma-Mérida. Okay. Me imagino que en los años 30, finales, principios de los 40, y entonces un día se les descompuso un camión, vio una filmación, que pues, en ese tiempo ver una filmación debe haber sido como ver que lanzaban un cohete, Sí. y se acercó y entonces empezó a ofrecer sus camiones urbanos para transportar filmaciones, que pues era una industria incipiente. Para no hacerte el cuento largo, mi abuelo terminó siendo cinefotógrafo con Gabriel Figueroa, y de ahí mi padre hereda esa profesión. Antes no había universidades y escuelas de todo como las hay. El día de hoy, al terminar la educación de preparatoria, mi padre incursionó en el cine. Y luego, por el lado de mi madre, bueno, mi padre empezó en sonido y luego terminó también en la cámara. Y bueno, yo también de chavo me dediqué a la cámara de cine, a la película, asistir a mi padre, me ganaba mi lana. Y del lado de mi madre, bueno, pues ella es la que empieza en la familia Labat la actuación, fundamentalmente porque ella iba a unas clases de baile, a una academia de baile que se llamaba Shirley, por Shirley Temple, que fue una gran actriz niña a principios del cine también. Y ahí conoce a María Elena Márquez, se hace su íntima amiga, y María Elena Márquez, pues la lanzan al estrellato en la película La Perla, con Pedro Armendáriz padre, con el Indio Fernández, y pues invita a mi madre a acompañarla y para incursionar en el cine y así. Y en la misma primer película que fue mi madre a filmar Acapulco, aquel Acapulco que era una belleza, conoce a mi papá y duraron 8 años de novio y los restos es historia. Entonces, pues yo de niño, pues mi vida es acompañar a mi madre a los estudios Churubusco, irme a jugar al pueblito Los Churubusco con los hermanos Gursa, que allá atrás tenían un zoológico y tenían al chango Chucho Chucho y tenían las panteras, los leones, y entonces para mí de niño era una gozada ir a Los Churubusco. Y luego la otra era Televisa, que en ese tiempo era Televicentro. Entonces, bueno, pues ya iba por ese camino. Todos estuvimos, más que en cine, yo hice 2 o 3 películas. Sor Yeye con Enrique Guzmán y... Ay, Dios mío. Bueno, Enrique Guzmán es la gran figura. Luego, obviamente, el Libro de Piedra, que ahí asumo un papel protagónico, aunque salga unos cuantos segundos, con Joaquín Cordero, Norma Lazarena, Marga López.
Y después salgo en otra película que se llama Papá en Onda con el propio Joaquín Cordero, que hago un papelito ahí. Y luego lo que sí hice mucho frente a las cámaras fueron comerciales, porque mi Ok. padre, al prácticamente desaparecer la industria Ujú. cinematográfica, trabajábamos mucho, mi padre tenía cámaras, alquilábamos cámaras, era el Ok. negocio en casa, y filmar comerciales, entonces, o iba yo de modelo, como se decía, a estar frente a la cámara, o de asistente de cámara Ok. con mi padre, entonces bueno, pues esa fue mi infancia, adolescencia, y bueno, por ahí estaba ya cerca el tema, Qué, ¿no? qué, qué padre. Usted es el más chico de sus Soy hermanos, el menor, ¿cierto? sí, sí, ¿Y sí. cómo era para usted, o en qué momento se dio Primero no me hables de usted, mi querido, es porque la... vamos a acabar echándonos una Tomoinari, una Wilson y Ok, una... no, está bien, Pablo. ¿Cómo era para ti, o cómo fue darte cuenta de que tus padres estaban en el cine, en la época del cine de oro? Pues no, 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 la verdad es que era algo natural, o sea, es Sí, como para ti la profesión que hacía tu padre, a veces lo ok. acompañabas y Ujú. era algo natural, estar en ese ambiente, en los estudios, en las luces, en las cámaras, y es algo que aprendimos como la profesión que heredamos de mi padre, Ujú. porque mis hermanos y yo, todos, algún tiempo, pues sabíamos de cámaras y de magazines y de película y de los focos y montar una cámara y cargarle la película en una Ujú. bolsa para cambiarla, en fin. Y eso lo hicimos de manera natural. Luego mi padre, teníamos cámaras de cine en la casa, cámaras de video, y pues todos chambeábamos, No, ¿no había de otra? no había de otra, sí, van a venir por unas cámaras a preparar el equipo, a hacer la entrega, a revisar todo, recibir los equipos, etcétera. Pues esa era la dinámica en mi casa y del lado de mi madre, pues la dinámica era ir con ella a los foros, al estudio de doblaje. Yo hice Ujú. doblaje también de niño, me llevaban ahí a hacer doblaje porque era algo que tuvo un auge tremendo, Sí. de películas y de series y de caricaturas y demás. En fin, eso era como algo habitual en la casa y nunca lo vi como algo extraño. Es más, yo les cuento que cuando celebré 10 años, Ajá. que debo de haber ido por ahí de segundo, tercero, cuarto y primero, no recuerdo, pues me fui con mis cuates, nos llevaron a lo que era Canal 8, hoy Televisa Ajá. San Ángel, a pasar ahí la tarde viendo cómo grababa Chespirito, ¿no? O sea, ¿En para serio? mí, pues sí, porque para mí era habitual, yo les contaba a mis cuates y me decían, Ese sí era un buen regalo. llévanos, pues vamos ahí, y luego de ahí nos llevó mi mamá probablemente a tomar Ujú. un helado, a algún cine, ¿no? Pero pues era normal, o sea, no, no era algo No era extraordinario en así mi vida, de... no quiero sonar sangrón, pero así era, ¿no? O sea, era mi vida de infantil y de adolescente. Oiga, ¿y cómo fue? Porque viene usted de una familia que nos cuenta del cine, toda esta inercia que hoy nos platican sobre las cámaras, pero yo veo que además usted no estudia algo relacionado a la comunicación, a la televisión, ¿No? con licenciatura en contabilidad. Sí, sí, yo realmente nunca seguí o pensé seguir una Ujú. carrera ni de actuación ni nada de eso, pero mi pasión siempre fueron los deportes. Y entonces mi hermano mayor estudió comunicaciones y entonces siempre me atrajo para seguir en los estudios y yo lo acompañaba ocasionalmente siendo un adolescente. Él era el productor de noticiario de Pedro Ferriz de CON Ok. en lo que era en ese entonces Imevisión. Yo tendría 14, 13, 14 años y lo acompañaba porque él era el productor de ese noticiario que se llamaba El Cierre, cerraba la programación de Canal 13 y luego entraban las barras con un tono que a lo mejor a ustedes no les tocó porque no había televisión 24 Sí, horas. claro. Y entonces ahí pues me empecé acompañando a mi hermano a relacionar con los amigos de deportes, con Jessie Espinosa, la productora de deportes, y un día a los 14 años le fui a pedir chamba, 14, 15 años, y ahí empezó de asistente, sacando copias, haciendo traducciones de los guiones que llegaban a programas de Estados Ok. Unidos, ABC White World of Sports, que aquí se llamaba El Ancho Mundo del Deporte, en fin, o sea, y entonces yo empecé haciendo eso, pero era como mi pasatiempo de fin de semana, y yo quería hacer otra cosa, y luego pues ese pasatiempo se volvió mi profesión, y aquí estamos, ¿no? A los Ya años más de después. 40 años usted ya en el tema del deporte. Yo creo que más, porque fíjate, mi primera transmisión en radio tenía yo 17 y tengo 63, son 46. Ok. Y mi primera transmisión en tele, que pues es algo increíble,
tenía yo 19 años y estaba de stand-by en el estudio en un Super Bowl en 1982. Tenía yo 19 años Ujú. y se fue la señal y me mandaron al aire. ¿Y Entonces, estaba narrando usted el Super Bowl? sí, porque fue el Super Bowl de San Francisco contra Cincinnati, en Detroit, que fue ese Super Bowl. Ajá. Estaba Pepe Espinosa, que en paz descanse, Alejandro Lara y el coach Joaquín Castillo. Y yo estaba ahí haciendo guardia en el estudio muerto de frío porque los ponían los aires acondicionados y de repente se va la señal, prenden las luces y oigo que por el audífono me dicen vas al aire. Con 19 años, 0 kilometraje y vas al aire y creo que salió bien. Y ahí empezó todo en enero del 82. Y si tú haces cuentas de enero del 82 a enero del 2026, han pasado 44 años de mi primera transmisión en tele y 46 años de mi primera transmisión en radio. O sea Cuéntenos que un poquito más sobre ese momento, porque la preparación estaba, o sea, tenía usted que conocer las yo alineaciones. había jugado fútbol Ok. americano y ya había, bueno, yo estudiaba por Ujú. pasión todo ese tema, pero hay algo que no mucha gente sabe. Yo en mi casa, como teníamos todo el equipo, montaba la cámara de video, montaba lámparas en la sala de mi casa, me ponía un saco, una corbata y hacía mis... Ahora ya lo hacen todos con el teléfono, pero en ¿Sí? ese tiempo yo armaba ahí Usted mi show ensayaba así. y hacía mis ensayos, entonces ya lo había hecho, pero lo que sí recuerdo esa vez que me dijeron vas al aire, sentí que las lámparas me daban vueltas y agarré aire y dije, no, pues va, porque es ahora o nunca. Y ahí empezó todo. ¿Recuerda cuánto tiempo estuvo narrando en lo que realizaba la Pues transmisión? fueron unos minutos porque la tecnología de los 80 pues era microondas, no era Ujú. satelital como es hoy. Microonda punto a punto desde Detroit, estaba el clima muy mal. Y sí tardaron como unos 15 minutos y yo me eché ese tramo. Y luego en la tarde, acabando el Super Bowl, entraba Deporte B y José Ramón Fernández siempre fue muy sangrón. Nunca me llevé bien con él. Esa es la verdad. Pero el que sí era muy buena onda, Raúl Orbañanos, me felicitó muy efusivamente llegando, me dijo, oye, wow, estaba yo viendo la transmisión y cuando se fueron estos, yo dije, ya vamos a estar ahí y lo hiciste muy bien, te felicito, tienes mucho futuro. O sea, muy cuate, Raúl. Ujú. Siempre que lo veo se lo recuerdo porque luego cosas de la vida, en Palabra del Deporte, que por Sí. cierto, pasado mañana cumplimos 25 años al aire, es el programa más viejo que hay aquí en Grupo Imagen, de los que quedamos, ¿no? De Porque los pues que llegamos quedan, sí. muchos y pues lamentablemente se han ido yendo y yo soy el último de los que queda. Fer llegó unos meses después a hacer su programa, pero 25 años. Y hoy estaba yo haciendo cuentas, estás hablando de 6.500 programas, Sí, considerando 5 programas semanales, 20 al mes, pero si lo multiplicas por 500 semanas, pues son una barbaridad de sí, programas. claro. Claro, muchos años, esto viene con la preparación, viene que ya la gente te identifica muy Pues más bien. me vale, ¿no? Si luego de 40 y tantos años, ¿no? Pues estamos perdidos. Aunque Entonces, hoy las audiencias cambian, ¿no? Obviamente te reconocen pues personas de 40 para arriba, porque hoy no los es cierto. millennials, bueno, un poquito menos, los millennials están más en el streaming, ya no Sí. ven los medios habituales, y en redes, pues no soy tan activo como debería, ¿no? Pero bueno, lo que es un hecho es que, pues sí, ya son muchos años de estar en este tema. Excelente. De las actividades que has tenido oportunidad de narrar, de ver en el deporte, por supuesto el tema del Mundial de Fútbol es de los más sobresalientes. Y este año, 2026, México recibe por tercera ocasión el Mundial. Bueno, lo vamos a entrecomillar porque yo he dicho que es el Mundial de Estados Unidos que nos presta a México Pues como y todo, a como Canadá. casi todo. Pero bueno, fíjate, el Mundial de 70 tenía yo 8 años y la verdad es que no fui a ningún partido, pero tengo gratísimos recuerdos, sobre todo con el tío Jorge Labate, el Sí, actor, tenía un Mustang nuevecito que era así como un avión así. y nos íbamos al Ángel. Qué país tan bonito era un país súper inocente, súper lindo, no había violencia, pues era otro país. Yo tenía 8 años y nos íbamos a echar porras porque México pues, hizo un papel Sí. que nos entusiasmó a todos los mexicanos. Luego ya en el de 86 yo chambeaba en Televisa y gracias a eso pude conseguir unas entraditas para ir a todos los partidos Ok. porque yo no hacía nada, yo hacía fútbol americano nada más, Ajá. pero fui de aficionado a todos los partidos que hubo en la Ciudad de México, en el Azteca y en Ciudad Universitaria, que en C hubo partidos.
Y bueno, pues al paso del tiempo ahora me tocará mi tercer ¿Has mundial. escuchado la frase que dice, el dinero no crece en los árboles? El desarrollo citrus patrimonial es la excepción a esta regla. El dinero sí crece en los árboles con citrus patrimonial. A través de 1000 metros de gestión de tierra 100% comercial, podrás obtener un rendimiento garantizado a través de la comercialización del fruto limón. Comunícate conmigo al 55 39 49 17 91 y conoce cómo tu dinero se pone a trabajar a través de uno de los productos más consumidos a nivel mundial. Ya lo sabes, 55 39 49 17 91. Citrus Patrimonial, porque el dinero sí crece en los árboles. Mi tercer mundial, que también lo haré como aficionado porque no tenemos derechos y haremos alguna cobertura noticiosa, pero bueno, tercer mundial, aunque me ha tocado estar, discúlpame, chambeando en 7 mundiales, in situ. Lamentablemente no estuve en el último mundial, ay, gracias de la agüita, no estuve en el último mundial, pero todos los demás se había ido a trabajar para hacer coberturas para imagen y antes para la otra empresa en la que trabajábamos antes, Claro. Estéreo Rey. Claro. Entonces, a partir, digamos, del Mundial de Italia 90, por ahí. No, antes. La ¿Antes? primera vez que cubrí yo un mundial fuera de México fue en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos 1994. Ok. Fue el primer mundial que me tocó estar ahí afuera. Y fue muy curioso porque ya hacíamos televisión en MBS. Y resulta que México le empata a Italia con un gol de Marcelino Bernal en el Robert F. Kennedy. Y era, qué curioso, ¿no? Estoy hablando, los que oigan esto van a decir, pues, ¿qué onda con este cuate? No, está muy ruco, pero sí. No es cierto, porque yo ese mundial me acuerdo. Acabó el partido sí me acuerdo, y entonces se logró algo histórico que era que México avanzara a una segunda ronda. Y entonces el director de MBS Televisión, Alberto Denis, era bien entrón. Y le hablé por celular, ya había celulares, chavos, no crea que estamos todavía en la época de la prehistoria. Y saliendo del partido le hablo a Enis y le digo, Enis, hoy sí hizo algo histórico. México avanza un mundial y yo creo que valdría la pena porque con una cámara grabábamos intervenciones y luego las mandábamos. Íbamos a un lugar donde había una microonda y de ahí la mandaban. Tenías tus tiempos para mandar tus minutos que habías comprado. Pero dije, oye, está el escándalo que yo creo que amerita hacer un control remoto. Hoy haces un control remoto así, pim, donde estés, que haya internet. Pero necesitamos un camión con una unidad móvil, con una cámara y una parabólica para mandarla al satélite y mandarla por el satélite 2, el Morelos 2 a México. Total, le habla a Enis y le digo, oye, pues yo creo que hay que hacer un enlace en vivo en Noticiero de la Noche con Pedro Ferriz, porque es histórico. Me dijo, ya está, organízatelo porque pues, ay, manito, no me acuerdo cómo habla. Ah, manito, habla, organízate. Entonces me voy caminando allá afuera del estadio de Robert F. Kennedy y encuentro una unidad móvil y encontré un cubano que daba órdenes. Dije, va a ser los cubanos, les encanta el business. Digo, oye, hermano, pues yo estoy en la tele en México, tal, necesito transmitir 10 minutos a tal hora. ¿Cuánto me cuesta? No, que no puedo, hermano, entre latinos todos. Sí, claro. ¿Cómo se puede? Dime cuánto es y yo trato de pagarte. Aquí mismo te lo pago en cash. Que $1,000, ¿no? 10 minutos. ¿Tu sueño es vivir en playa? ¿Tener una casa vacacional, una casa de descanso o simplemente una casa de retiro? El Desarrollo Punta Clara te invita a conocer esta majestuosidad del mar ubicado en el puerto de Santa Clara. A únicamente 8 minutos del mar podrás disfrutar de su club de playa con únicamente 393 lotes en un fraccionamiento. Comunícate con nosotros para conocer más sobre las bondades que te brinda el estado de Yucatán y las bondades que te brinda Punta Clara. 55 39 49 17 91 es el número para los inversionistas exitosos. Comunícate conmigo, Desarrollo Punta Clara. Entonces le hablo a Enis, oye, $1,000. Está loco, le dije, Enis. Es la única oportunidad. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Le dije, no, pues me dieron pagastos 800, yo traigo 500 míos, luego me los pagas. Llegué con el cubano, pum, le pagué y estaba yo al aire con el Robert F. Kennedy narrando que México avanzaba. Y a partir de ahí empecé a ir a cubrir in situ todos los mundiales maravillosos. El de Francia fue una belleza y así sucesivamente pasando por todos que han sido verdaderamente una gran oportunidad de vida, estar en tantos países maravillosos
en el marco de una Copa del Mundo. ¿Cuál fue el mundial que más te ha gustado? Yo creo, bueno, es que todos han tenido algo, pero sobre todo, a mí lo que me emociona más que nada es que Ujú, mi país sea dignamente claro, representado. Y yo creo que esa participación de México en Francia fue histórica por todo. Y estuvimos a nada de ganarle a los sí. malditos alemanes. Pero bueno, cosas del destino. Llegó Oliver Bierhoff y Jürgen Klinsmann y nos dieron la vuelta cuando Sí. México iba ganando. Y luego el matador falló una con el Enfrente del zaguán área, abierto. sí, sí, ¿Sí? sí. En fin, cosas del Ya destino. no hay que, ahorita no hay que recordar eso porque el personaje se enoja también y le recuerda cada vez que ve a Luis Hernández, ¿cómo la fallaste? Frente No, pues bueno, ya ni el, para qué. Pobre el matador. matador. Gran figura el matador Luis Hernández, pero sí marcó y coincido completamente. Ese mundial a mí en lo particular también me gustó mucho, Y luego pero Francia, o sea, luego échate 5 semanas y estando en un país, digo, para mi gusto, mi muy humilde gusto, lo que he conocido, que he tenido la bendición de conocer un montón de países, Francia por donde vayas, es una cosa de país hermosísimo. sí, Y comes de maravilla y te la pasas campeón. Y luego ese mismo Ennis, que le mando un saludo, pues no andaba a medias tintas, nos rentó un departamento a cada quien allá muy cerca de la Torre Eiffel, teníamos un chofer con una camioneta, teníamos un camarógrafo, o maravilloso. sea, hicimos una cobertura de primer mundo y fue memorable por todas esas cosas, pero si le echas cuentas del Mundial de Francia para acá, ya ni hagas cuentas, ¿no? Pues sí, no hay que hacer cuentas, pero bueno, si a usted le gustan las cuentas, un servidor tenía 10 años. Sí, Entonces, para que se dé una idea. así es, Ese nomás ha mundial pasado 28 años. yo lo recuerdo con mucho cariño específico ese mundial, porque yo recuerdo, yo sí me acuerdo del mundial del 94, y era Sí, mucho, y yo con mi mamá, yo soy súper fan de Jorge Campos. Entonces mi mamá me compró un uniforme de Jorge Campos, qué que no me lo bien. quitaba Del nunca, Brody. nunca me lo quitaba. De hecho lo lavaba, lo descolgaba, y siempre andaba con mi uniforme de Jorge Campos. Y recuerdo que a mí me frustró un poco porque ya la FIFA no dejó vestirlo con colores extravagantes al Mundial del 98. Ya sacaba, ya sea la playera de visitante o otro tipo Sí, de suéter, pero ya no lo dejó vestirse con sus colores estrafalarios. estrafalarios Los o dignos, surfos. dignos Es que de estaba de Jorge moda la onda Campos. del surf, de esos colores fosforescentes y el surfista de Sí, Acapulco, que por cierto, saludos a Acapulco que está recuperando. Tengo unos amigos ahí, hoteleros, y que a Acapulco le ha tocado duro, man, con los huracanes sí. y demás. Pero me dijeron que diciembre fue súper buena época turística y que está muy bien Acapulco. Ojalá se restablezca. Sí, Perdón. vamos a recuperar ese destino por excelencia Sí. que se le dio mucho impacto por ahí del presidente, de los años del presidente Miguel Alemán, Bueno, pues él detonó lo Acapulco, no detonó había mucho. nada. Ujú. Y él fue el que hizo Acapulco, era un lugar muy Definitivamente, virgen. definitivamente. Y hablando justamente de estas elecciones, yo les recuerdo dos que con mucho cariño, digamos. La selección de Manolo Lapuente, que en paz descanse, en 1998, y la selección de La Volpe en el 2006, Sí, en Alemania, en pero fíjate Alemania. que eh, la Volpe siempre fue un tipo muy fatuo, es un tipo muy fatuo, muy poco simpático. De hecho, una vez fue a una entrevista que le hice, no sé cómo conseguí porque ya se me olvidan los detalles, pero ya estábamos en imagen y Ujú. teníamos unas oficinas allá en Prado Sur. Y entonces llegó la Volpe y lo recibí en mi oficina, porque yo siempre fui muy crítico de él por sangrón. Y entonces Sí, recuerdo que lo recibí en mi oficina, teníamos unas oficinas bien bonitas, ¿verdad? Ahí con vista a Prado Sur, que era tercer piso, no, si me lo recuerdo. Y llega y le digo al señor Lavolpe, mire, pues yo lo invito y no se trata aquí de tirarle mala onda, ni mucho menos, sino pues que hable usted de su selección, pero es un tipo muy, 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 muy pesado. Entonces, y luego tomó control de toda la selección y traía su rollo del Feng sí, Shui, sí es pero cierto. nos ilusionó y ese primer tiempo contra el Contra equipo Argentina, argentino sí. mete a Andrés Guardado y trae locos a los argentinos hasta que lo cosen a patadas y la de siempre, ¿no? Viene ese gol de Maxi Rodríguez que Pero esa no la sacaba nadie. Un no, golazo. pues no, fue un golpe de suerte, Sí, porque en realidad él intentó centrar, pero bueno,
Yo odio que pierda México y peor cuando es contra Argentina, Argentina. porque ya nos han dado varios de esos platillos. Pero bueno, sí fue un buen equipo. Luego Alemania es un país también que tiene muchísimas virtudes. Ahí estuve 5 semanas porque nos mandaron una semana antes. Vivía en Frankfurt, pero a mí se me complicaba esa existencia porque iba yo a hacer un Ironman, regresando no, ni siquiera regresando, acabando el mundial. Sí, Al domingo siguiente hice un Ironman en un pueblo que se llama Klagenfurt, ok. en Austria. Entonces, estaba yo muy disciplinado y pues entrenaba entre que cobertura, pero salte a correr y luego trépate a la bici. Fue un mundial bien Sí, interesante. Y sí creo que México le alcanzaba para más. sí, definitivamente. Yo le hacía esa comparativa de las dos selecciones porque yo lo veo así como aficionado. La selección del 2006 considero que era la que traía más talento de la historia, con mucho respeto a todos los que han formado parte de la selección, bien dirigidos, independientemente, porque muchos jugadores lo han dicho, lo que usted comenta de Antonio Lavolpe, ¿no? Que es pesado, que es difícil de tratar, No, etcétera. no, es un gran estratega, eso no se lo quita a nadie. Pero bueno, empezó a hacer una bola de barbaridades, llegó al yerno, en fin, Sí, ya después ya sí, ni me hagas a Chiquis acordarme. García, ¿verdad? Estaba ahí. Sí, Y una Copa Confederaciones que hicieron de que dejó un muy buen sabor de boca previo al no, bueno, fue Mundial, excelente. extraordinaria, ¿no? Pues hicieron un super papel. No, no, en realidad, el tema, yo francamente siempre he sido muy crítico del fútbol, Sí, porque mi resumen, para no extendernos demasiado, es que el fútbol mexicano ha prometido mucho y nunca ha cumplido a una afición súper leal. sí. Con excepción de los títulos sub-17 y con excepción de la medalla de oro olímpica en Londres 2012, La que Copa fue... Confederaciones no tiene ese peso del 99, No, no, ¿no? no, no, no le pongo yo tanto, porque en realidad no trasciende, ¿no? Ok. La medalla de oro olímpica con Londres 2012 contra ese Brasil, Sí, plagado de uf, estrellas. ese sí fue un Neymar, súper Marcelo, triunfo. Hulk. Ajá. Y yo tuve la gran bendición de estar en el estadio, de llorar hasta las lágrimas con el himno nacional, y Ujú. luego don Olegario Vázquez, que en paz descanse, fue quien entregó las Es medallas, verdad. y en ese tiempo pues ya ellos habían adquirido las acciones de Grupo Imagen. Yo siempre recibí de él en particular un trato exageradamente amable, compartí muchos momentos en los Olímpicos con él, por consigna, no te creas que hay que ir a cubrir tiro porque don Olegario Sí. era presidente de la federación, pero en particular ese momento de Wembley, la catedral Ujú. del fútbol, ganarle a ese Brasil, ganar una medalla de oro en la mejor participación mexicana fuera de nuestro país en unos Olímpicos, para mí, en mis recuerdos personales, adquiere una relevancia total, porque esa Copa Confederaciones siempre estar en casa y eso ayuda, ¿no? Sí. Pero yo creo que esa participación mexicana en Londres es la única ocasión que sí han cumplido con la afición, y de ahí en fuera, decepción tras decepción y una afición, y sobre todo nuestra afición del otro lado de la frontera, porque para nuestros paisanos que tienen lana, que es un poder económico fuerte, que se acaban todos las camisetas y lo que haya. Sí, todo lo consumen. En todos los mundiales que he ido, de México todo se agota, porque nunca le miden bien los cuates de Adidas o quienes hayan sido al poder adquisitivo de nuestros paisanos, que son los que agotan para ir al mundial. Entonces, yo sí creo que ha quedado de ver el fútbol con la afición históricamente. ¿Qué nos espera para este mundial a nivel de la selección? Tiene, Gozar de parece buena ser. salud. ¿Y tú? Pero a nivel de fútbol. Por eso lo bueno es que vamos a tener salud. Yo venía con la esperanza de que usted con el análisis me diera un poquito de No, luz. no, 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 mira, vender falsas esperanzas yo creo que no alcanza para mucho. Dios, son Completamente de 48 acuerdo. elecciones y tal, pero tampoco podemos ilusionarnos. Ojalá que nos sorprendan, pero como diría el filósofo José José, lo dudo. Lo dudo, sí, sí, sí es cierto. Es verdad, yo venía, quería un poquito de esperanza, porque sí da la sensación, insisto, como aficionado, de que hace falta un poquito de garra, de talento, de buena dirección, etcétera. Bueno, no sé, No, no, no se ve por dónde salga el sol para no se acabar ve, pronto. es correcto. El grupo es un grupo donde México tiene la obligación de ser líder,
donde parecería que, no a modo, no quiero decir a modo. No, yo, a ver, Corea del Sur ha crecido mucho y Sí. todavía no sabemos el europeo que nos toque y agárrate confesado de esos partidos porque esperemos que nos vaya bien, Sí. pero hay que, mira, yo creo que es mejor estar pesimista que ir con mucha ilusión y que nos sorprendan, ojalá, para bien, porque ya nos la deben. En algún momento tienen que cambiar muchas cosas en el fútbol mexicano para que pueda trascender desde el nivel de clubes, las fuerzas básicas. Tiene que modificarse muchas cosas para que la selección mayor pueda trascender. Pues mira, desde el momento en que puedes jugar hasta con 9 extranjeros, Sí, es cierto. mientras eso persista, el fútbol mexicano está condenado a no ser un país protagónico en el concierto internacional y a conformarnos con nuestra liga y la afición siempre abnegada y sufriendo. Es una relación masoquista la de la afición mexicana con su selección. La Ciudad de México, Ciudad de Guadalajara y Monterrey serán las sedes para México. ¿Cómo ve usted las ciudades que van a recibir Mira, el vamos a Mundial? empezar por lo bueno. A Guadalajara lo veo, es que la verdad es que ese gobernador me ha sorprendido para bien. Llegandito se puso a hacer una avenida de 6 carriles del aeropuerto a la Sí, ciudad. sí, es cierto. Fue un desgarriate. El aeropuerto quedó precioso. El aeropuerto, el acceso, acaba de reinaugurar la Minerva, la embellecieron, la dejaron hermosa. La plaza del centro la acaban de remozar toda. Y a cambio, ayer que llegué de viaje y iba en el viaducto te lo encuentras hecho un asco. Ahora los parques viven ahí indigentes, ves muebles, ves suciedad. La Ciudad de México, desde que yo tengo uso de razón y aquí he vivido toda mi vida, está en el peor asco de la vida. Está hecho un tiradero. Es vergonzoso recibir un mundial en una ciudad tan deteriorada y dejada de la mano de Dios. Y Monterrey, según esto, iban a inaugurar su línea FIFA del metro elevado. No lo van a acabar, está hecho un tiradero. No tanto como la Ciudad de México, pero qué pena con los visitantes que van a llegar a recibirlos con esta ciudad tan deteriorada. Parece una ciudad de posguerra. El otro día, a propósito, revisé el presupuesto de la Ciudad de México, son 310 millones de pesos anuales. Y yo les dije, ¿y qué hacen ¿Y con dónde ellos? están? Porque en la ciudad no están. Sí, es cierto. Y cancelaron, me parece, la ciclovía de Tlalpan, una obra que quedó a la mitad. Es un tiradero esta ciudad, por decirlo de una manera elegante, porque lo podría decir. Qué vergüenza. Ok, el Mundial es en el verano, hay altas expectativas para el sector turístico, para que México se dé a notar. En ese aspecto, fíjese que a mí me gusta ver el vaso medio lleno. Considero que hay una gran oportunidad que se debe reforzar por parte de los niveles de gobierno, de sus 3 niveles, y ojalá cambie para bien el que podamos tener un mundial. ¿Tú qué haces digno. cuando recibes a alguien en tu casa? No, pues lo que hacían las mamás antes. Pones a limpiar primero, ¿no? Echa todo abajo de las camas, se limpien, ponga la casa bonita. Hay que dejarlo bien, sí. Hay que poner flores. La mejor cara, ¿no? Y nuestra ciudad es como si llegas a casa, alguien que te invita a su casa y te encuentras los calzones tirados en la sala, un tiradero, ropa sucia, basura. Así está la Ciudad de México. Está hecho un asco. Y es una pena porque a cambio tenemos una magnífica oferta turística. ¿Es cierto? Tenemos una magnífica oferta gastronómica, una tremenda oferta cultural, pero estas autoridades de tercera que tenemos o de cuarta están obstinados en echar para abajo una ciudad que tiene muchísimas cosas que ofrecer al turista. Y si tú te fijas lo que ha hecho Lemus allá en Jalisco, es para decir, así era. Han hecho han hecho cosas, están haciendo cosas, han hecho equipos para la ciudad sede, el municipio de Zapopan, el municipio de Guadalajara, han hecho equipos, embajadores, hacen reuniones, hacen preparativos. Aquí no han hecho nada, lo único que hacen es preocuparse de unos perros el otro día, abrir más baches. Ayer que pasé en viaducto no podía yo creer. Y lo mismo circuito interior por donde vaya está lleno de indigentes, sí. Que los indigentes lamentablemente tienen eso hecho un asco. Y eso va a ser bienvenidos a la Ciudad de México. Es lo primero que va a ver el visitante por la salida del aeropuerto. ¿Tú has visto cuál es el evento deportivo más importante que ha habido en la Ciudad de México en los últimos años? La Ciudad de México, sí, la Fórmula 1. ¿Cómo está el autódromo allá afuera? Enfrente de la puerta principal, ¿has visto? Sí. Está lleno de chatarra. Sí. O sea... Abajo del puente. Sí. Ajá, sí. ¿Y sabes cuánta gente viene? O sea, es increíble que eso sea nuestra tarjeta de presentación
con cientos de miles de turistas que vienen de otros países. Pero esa es pero parece que nos vamos a acostumbrar a vivir en la mierda. Perdón que lo diga así, pero me da mucha pena ver tan deteriorada mi ciudad como nunca antes la he visto. Porque cuando yo era niño, quedaban rastros de aquel uruchurto y todo era árboles, todo era fuentes, todo era bonito, todo era limpio. Y hoy estamos exactamente al revés. Oigan, tienen que recuperar la ciudad, insisto, Sí, porque los van a voltear a ver. Va a ser así el es. gran examen. Pablo, ya cerrando, agradecerte muchísimo. Me tengo que ir corriendo a radio. Sí, lo sé. Oye, nada más déjame decirte A rápido. ver, ajá. Los bienes raíces es mi otra. Sigo siendo socio de una empresa de bienes raíces que es CMI. Es una profesión lindísima, súper noble, difícil en tiempos con la economía, porque dependes mucho de tus comisiones, pero decirle a todos los bienraiceros que no se dejen en... Yo nunca he visto a alguien en el medio que sea disciplinado, que haga sus llamadas todos los días, que esté detrás de los clientes, que no tenga éxito. Pero es un trabajo de mucha dedicación, de mucha constancia y de mucha disciplina, como todas. En la profesión que estés, si no eres disciplinado, si no tienes constancia y disciplina, y como decimos de manera coloquial, y le chingas todos los días, no te va a ir bien. Pero si le chingas todos los días, les va a ir muy bien. El mejor consejo que podamos tener para los de bienes raíces. Muchísimas gracias, a Pablo, ti, por mi tu querido, tiempo. y nos vemos en el próximo capítulo de Campeones Inmobiliarios. No se lo pierdan. Y no se pierdan Palabra del Deporte a través de Imagen. Ahí ¿Y dónde lo pueden esperamos. seguir? ¿En redes Todos sociales? los días en redes sociales, de Imagen. Estamos todos los días de 3:30 a 4:30. En fin, espero que algunos añitos más. No sé cuántos, porque se empiezan a cansar los caballos, pero otros añitos sí le vamos a dar. Lo estaremos siguiendo, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias, a queridos ustedes. campeones inmobiliarios.